Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, una ley que para muchos de la sociedad civil, que han denunciado que es incluso inconstitucional, que tiene muchos peligros que atentan contra el derecho de la reserva de datos, la protección de datos de los ecuatorianos. Y hay que anotar que los ecuatorianos tenemos ya desde hace algunos años una ley que protege nuestros datos privados. La Ley de Protección de Datos justamente tiene ese nombre. Se creó una superintendencia para proteger nuestros datos personales, pero ahora se viene con esta ley y bueno, la pregunta es dónde queda esa protección de nuestros datos, porque claro, esta ley es bastante polémica, tiene en algunos puntos muy polémicos, a punto que, por ejemplo, obliga a las empresas telefónicas a entregar información de los clientes. Y no solo las empresas telefónicas o otras empresas, a los ciudadanos que también debamos aportar a este sistema de inteligencia que vaya a ser creado. Estamos con Julio López, él es cofundador y director de proyectos en Fundación DataLab, una fundación que trabaja mucho en estos temas. Julio también es experto en gobernanza de datos y bueno, él nos va a comentar de qué se trata este mundo que es muy complejo, muy técnico, pero que vale la pena ahora mencionarlo a propósito de la protección de nuestros datos. Bienvenido, Julio, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su diagnóstico de esta ley de inteligencia que fue aprobada recientemente? ¿Son válidas las preocupaciones de muchos ciudadanos, de incluso de los asambleístas de oposición que decían que prácticamente con esta ley van a poder hacer escuchas telefónicas de interceptación de correos eh, y sin ninguna orden, sin ningún problema? Bienvenido, Julio, gracias por acompañarnos. Perfecto. Buenos días con la audiencia y muchas gracias por este espacio. Justamente creo que el punto que topaste al final es clave. En este momento, cuando ya tenemos una ley de protección de datos vigente, cuando muchas de las organizaciones en el país, tanto privadas como Claro. públicas, estamos preparándonos justamente para cumplir con la ley, porque no es que todo el mundo conoce estos temas. Y en este contexto, justamente tener una ley de este tipo, donde buscas acceder a información de todos los sectores, en este caso, como se menciona, tanto sector privado y el sector público, es súper importante que todos estemos conscientes de que ya existe el aparataje, digamos, jurídico para proteger nuestros datos. Ahora, cómo eso se va a establecer en esta ley todavía es incierto. Se habla sobre todo de principios generales, ¿no es cierto?, de necesidad y proporcionalidad de la información en la ley, y se menciona esto respecto a la ley de protección de datos. Sin embargo, falta muchísima especificidad en cómo se va a hacer. Un tema clave que todos manejamos en esta área es cómo se lleva la gobernanza de datos. Es un término muy técnico, pero para que entienda un poco la ¿Qué es audiencia, esto? Datos, empecemos por vamos, el exacto, principio. vamos a desglosarlo un poco. ¿Cuáles son estas normas y procesos que deben existir para que un dato, una información específica, sea gestionada a lo largo de una cadena? Tú tienes un dato que generas, ¿no es cierto? Mi nombre, mi apellido, todo eso es un dato personal. Ahora, cómo esto traslada a los distintos sistemas de información es justamente cómo las entidades públicas y privadas tienen procesos para que se maneje esa información, tanto cuál se publica, ¿no es cierto?, que no se publica, que se guarda, que se anonimiza. Son temas internos ya que muchas organizaciones los deben trabajar. Pero sobre todo está un tema que es clave, que es cómo se usan los datos, ¿no es cierto? Claro. Y ahí es la importancia, ¿no? Hay usos públicos, todos usamos datos demográficos, datos del clima, cualquier Así es. tema al diario uno lo utiliza. Pero hay otros datos que son personales, que son sensibles, que también se tiene que tener en cuenta cómo se los va a usar. Claro. Para esos procesos y protocolos existe la gobernanza, que es cómo yo tengo todo este proceso, lo dibujo, ¿no es cierto?, de un paso del uno hasta la XN, y cómo todo eso se va a llevar a cabo y quién es responsable de hacerlo. Y eso justamente es lo que la ley establece de alguna forma y te dice, va a existir un Sistema Nacional de Información, va a existir una entidad que va a llevar a cabo todo esto, pero justamente en el reglamento que se menciona que va a desarrollarse en los siguientes 180 días es donde se debe especificar esta serie de pasos técnicos, que es lo donde más nos preocupa, porque ahorita, digamos, los principios se establecen en la ley, pero ahora cómo se va a llevar a cabo eso es justamente lo que está ahorita en debate y creo que abre un espacio súper clave para la sociedad civil porque tenemos que estar en ese debate. Por No supuesto. estuvimos antes en el proceso de la ley. Quizás hubieron muchos análisis y analistas que presentaron información, pero no se tomó en cuenta y Claro, ahora es y el esta momento de ley está hacerlo. tratándose desde el 2018, porque no fue una ley impulsada por este gobierno, pero bueno, se la aprobó en este gobierno. Mencionan ellos una herramienta para luchar contra este mal que tenemos y que le está sobrepasando, y es entendible, pero ahora, ¿en qué nivel se puede dar esta
estas interceptaciones de comunicaciones, estos pedidos de información. Claro, entiendo que el fin es combatir el crimen organizado, pero ¿qué pasa si es que el fin también es político? Hay quienes tienen ese temor real y claro, tal y como está planteada la ley, es posible, ¿no? Es posible y de hecho, digamos, hoy en día ya pasa. Hoy en día ya existe pedidos de información a las empresas de telecomunicación, a varias empresas, por ejemplo, internacionales como Meta, ¿no es cierto? Todas las plataformas de Facebook, de Instagram, ya existen pedidos de gobierno. Y uno puede ver en las páginas de estas organizaciones cuánto ha pedido, o sea, sobre todo de manera agregada, no tan específica. Entonces, digamos, ahorita lo que establecemos, si bien la ley te dice que no se va a pedir información respecto a temas de vulnerabilidad como orientación sexual o pertenencia a algún partido político, alguna institución en específica, todavía no tenemos claridad al respecto, porque la ley es muy general. Te dice, vas a acceder a información, de hecho histórica, de los últimos 5 años, de Ujú. personas, o sea, de datos personales, y eso preocupa muchísimo, porque a nivel de telecomunicaciones tú puedes saber dónde está una persona, qué navega, qué plataformas navega, qué información accedes tú a través de tu teléfono, de tu conexión, ¿no es cierto? Entonces, hay muchísima información que todavía no se establece qué tipo de información se va a solicitar y para qué, la necesidad, para qué yo voy a solicitar esa información. En nuestro caso, digamos, los análisis jurídicos los dejo para los abogados, pero en nuestro caso, desde la parte técnica, Claro. sí preocupante, por ejemplo, que los sistemas hoy en día, de los 7 subsistemas que habla la ley, no existe interoperatividad de sistemas en Ecuador. O sea, que es decir, que cómo se hablan estos sistemas de información, cómo se conectan. Y luego tú al saber, por ejemplo, mis datos, cómo los están procesando esas instituciones, no hay información al respecto. Por eso la ley de protección de datos de alguna forma te establece este marco para que tú puedas saber qué hacen con mi información el sector público. Ahora, en este caso, como es un tema de inteligencia, la ley de protección de datos excluye todos los temas de inteligencia. Sin embargo, sí es clave ahora entender para qué se va a pedir eso y cómo se va a registrar el pedido y el uso de esos datos. Porque la ley establece que obviamente esa información solo la puede auditar la Contraloría y la Asamblea Nacional. Ahora, ¿de qué transparencia hablamos cuando esa información puede también ser presentada a la ciudadanía en informes, en reportes y decirte para qué se utilizó, en qué casos, en qué información? ¿No? O sea, se puede hacer ese tipo de análisis, pero todavía eso creo que es ahora justo el momento donde tenemos que debatir y tener bien en claro los alcances de estos pedidos de información. Por supuesto, ahora usted menciona, Julio, que es importante el reglamento, cómo se va a reglamentar y aplicar esta ley que preocupa a muchos. La pregunta es, ¿qué debería contener entonces este reglamento? Sí, o sea, el reglamento ya establece, digamos, cómo se va a operar lo más específico en los casos, ¿no? Ahora ahí hay que ver qué tipo por ejemplo, hay un tema se va a pedir información sin necesidad de un tema jurídico. Entonces, cómo se va a acceder a eso y cómo se va a proteger esa información es clave. Ahora también, cómo se va a desarrollar el tema de protección de datos. Toda entidad pública debe tener una persona responsable de la protección de datos. Es así que institución pública que se está creando también debe tener un Claro. responsable de la protección de datos. Entonces esos protocolos de seguridad van a ser súper claves de entender. Otro tema que también es preocupante es, por ejemplo, qué tipo de software y hardware se va a utilizar para vigilancia. Ya sabemos que existen un montón de softwares en el mercado. Ahora entender eso también es clave. Pero ¿cómo se va a hacer la evaluación de eso? Tiene que hacerse una evaluación de qué plataformas voy a utilizar para temas de acceso a la información, para monitorear, para analizar. Todo eso también exige un debate. Y exige un debate también a nivel de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos digitales es una nueva generación de derechos que no Así es. estamos conscientes como personas. Por ejemplo, yo tengo derecho a acceder a información, a que mis datos sean protegidos, también mis datos personales. También tengo derecho a acceder en la Internet, a acceder, ¿no es cierto?, a las plataformas digitales de forma segura. Y ese es un tema que también debe ser debatido, la ciberseguridad. Ese es un tema que muy pocos en el país manejan y a nivel de instituciones públicas, muy pocas instituciones tienen protocolos de ciberseguridad, que es lo que nos preocupa. Imagínate que manejen nuestros datos personales y alguien acceda a esos datos y No, pueda y hizo filtrar. y se fugó los datos de millones de ecuatorianos Exacto. hace unos años, es reciente por si acaso, creo que era en el gobierno de Lenín Moreno, Sí. y eso nos dejó expuestos y vulnerables a millones de ecuatorianos, y claro, estos datos a veces se utilizan para no fines tan buenos, ¿no? Exacto, y incluso en el tema de seguridad mismo, al tú exponer estos datos privados, estás también generando otro nivel de inseguridad. Otra vulnerabilidad. Exacto, porque como también hay cyber ataques, cómo yo también puedo estar seguro de que las instituciones públicas con sus sistemas y sus softwares están protegiendo mis datos. Es algo que también deben aclarar y es algo que debe abrirse ahorita en el debate. Entonces hay muchos temas técnicos que esta ley topa, que más allá del tema, digamos, jurídico y de seguridad ya física, a nivel digital se tienen que trabajar. Y eso es algo que todavía en el país tenemos una cultura de datos y una cultura digital muy escasa. Entonces nos preocupa demasiado que los asambleístas y quienes debatan no tengan los conocimientos adecuados al respecto, ¿no?
Julio, sobre este temor de que esta ley permitiría al presidente desarrollar tareas de espionaje y vigilancia a nivel cibernético y telecomunicaciones sobre cualquier persona en territorio ecuatoriano y sin autorización judicial, bueno, ¿cómo conciliamos esto con una protección de datos adecuada? Creo que ahí es clave que, por ejemplo, trabajemos sobre todo en desarrollo de capacidades de las instituciones para entender bien cómo trabajar estos datos de forma segura y ética. El tema de ética es clave aquí, porque tú al ser funcionario público y acceder a información privada de una persona, tienes que tener un grado de ética increíble para poder también garantizar que esa información no está siendo usada para otros fines, ¿no? Claro. Y la ley lo establece, entonces yo creo que ahí vamos a tener que trabajar muchísimo en cómo capacitar para que esto también se dé de una forma adecuada. Ese es un punto que siempre se debe trabajar. Y lo otro es también educar a la ciudadanía para saber qué hacen con mis datos, ¿no? O sea, eso es algo que todas y todos debemos tener en cuenta. Yo al momento de descargar una aplicación ya estoy cediendo información Así privada. es. Entonces, desde ahí ya comienza uno con esta cultura de saber qué están haciendo con mi información y para qué sirve. Y la otra ya va más a un nivel institucional, cómo las organizaciones también desarrollan sus protocolos de manejo de datos. Eso es un tema que todavía en el país hay muchos rezagos. Por ejemplo, si tú vas a comprar información que habla la ley tributaria versus de la policía versus de otros sectores que menciona la ley, todos manejan protocolos distintos, manejan categorías distintas a nivel ya de datos muy específicos, incluso a veces tienen categorías que deberían ser las mismas pero no están estandarizadas. Y eso es algo que preocupa porque al final, digamos, si tú quieres analizar algo, tiene que tener una metodología detrás y eso es lo que justamente carecen muchos de estos tipos de análisis que se hacen. Entonces es preocupante porque es un tema que al país obviamente a todos nos preocupa la seguridad, pero ahora también Claro. es de un nivel, digamos, más de arriba de qué pasa con la seguridad digital y los datos. Entonces, vuelvo al punto de que tenemos que generar capacidades, es clave ahorita más que nunca. Y, por ejemplo, muchos confundían la ley con ley de inteligencia artificial, que es otro tema totalmente diferente. Otro Exacto. tema, Entonces, exacto. eso creo que también hace falta, como llegar a un punto en saber a qué nos referimos con estas terminologías que pueden ser muy técnicas, pero que ya nos obliga como sociedad a empezar a discutir mucho. Así es. Amigos, son las 7:56. Conversamos con Julio López, cofundador y director de proyectos de Fundación Data Lab. Además, Julio López es experto en gobernanza de datos y, bueno, estamos hablando de esta situación que se da a partir de la aprobación de esta ley de inteligencia, en donde, claro, a todos nos preocupa que nuestros datos sean vulnerables. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo conciliar lo uno con lo otro? La defensa y la lucha contra el crimen organizado, que estoy de acuerdo que muchos estarán de acuerdo, valga la redundancia, pero que también, ¿qué pasa con mi vulnerabilidad, con mi protección de datos? Total, y eso es algo que creo que va a entrar en discusión también ahora con el reglamento. O sea, si bien en la ley ya, no sé qué irá a pasar si van a haber denuncias de inconstitucionalidad y demás, porque se ha hablado también de eso, pero ya en casos, digamos, de la vigilancia que se va a dar, creo que es clave entender para qué, ¿no es cierto? Y Ujú. entender también cómo se va a gestionar toda esta información, porque al final, digamos, son datos de los ecuatorianos y ecuatorianas, entonces somos vulnerables en cualquier momento si hay algún ataque, como mencionaba antes. Pero creo que es ahorita clave que todos seamos conscientes de esta nueva disposición que se da, ¿no? Y es clarísimo que no solo el sector público va a estar en esto, sino el sector privado con mayor, digamos, énfasis tiene que invertir también en esto. O sea, el tema de ciberseguridad y gobernanza de datos te va a obligar también a que el sector privado tenga sus datos de forma clara, Claro. ordenada, y si en algún momento te piden la información, tú también tienes que entregarla y de forma clara y ordenada, porque también tiene de alguna forma temas jurídicos. Si bien se Así es. menciona que no va a ser usada en temas legales o jurídicos, de alguna forma igual esa información es protegida y la ley de protección de datos hoy en día te lo exige. Entonces creo que nos va a obligar a todos a ser bastante responsables al respecto, pero obviamente no deja de lado que nos estemos preocupando de a quién se va a perseguir, ¿no es cierto? Temas de derechos de activistas, hablamos de activistas de todo, en todos los sectores. Entonces creo que también ahí va a ser muy claro de hacia quiénes se va a, ¿no es cierto?, pedir información, ¿no? Solo los temas de crimen o inseguridad, pero también más allá de eso sí puede justamente las preocupaciones de para qué esa información y sobre quiénes van a pedir la información. Entonces creo que ahí también es un debate que vamos a tener que entrar desde la sociedad civil porque no nos pueden coartar este derecho de participación, ¿no? De acceder a información y también de entender qué hacen con mis datos, que es lo principal que también en la Fundación promovemos mucho de que nos informemos qué pasa con nuestros datos personales, ¿no? Eso es algo que todos debemos hoy en día, es una nueva habilidad, diría yo, una nueva preocupación que debemos tener todas y todos.
Deberíamos, y claro, esto también viene de instruirnos y un poco conocer cómo funciona esto. Ahora, bien escuchaba unos colegas periodistas que mencionaban, bueno, el ciudadano común no va a tener este cuidado de sus comunicaciones, va a actuar como siempre, ¿no? Pero el delincuente sí que se va a cuidar más y va a utilizar aplicaciones encriptadas y ciertas cosas que, claro, muy del mundo criminal. Entonces, frente a esto, bueno, ¿dónde queda esta ley también que va a ayudar supuestamente a combatir el crimen? Sí, totalmente las regulaciones muchas Ujú. veces que suele ser que ya pasan después de que, digamos, muchas cosas en tecnología y en el sector ya están mucho más dinámicas. Entonces, yo siento que esta nueva generación de legislación y de regulaciones ya deben responder a ese mercado que está actualmente, como tú mencionas, ¿no? Y eso es clave entender que muchas veces, no solo en el país, en el mundo, la regulación va más atrás de lo que ya está pasando en los sectores. Entonces, ahora sí, si es que queremos entrar en este tema de los ciberdelitos, de los ataques y demás, hace falta también que se genere ese tipo ¿no es cierto?, de conocimiento, de tecnologías en el sector. Y para ello creo yo que sí tiene que ser clave que también el país tenga convenios específicos con ciertas instituciones y demás, porque a nivel internacional no se menciona en la ley, pero ya existe intercambio de información, ¿no es cierto?, con Claro. el Interpol y demás. Entonces ahí ya hay protocolos y tecnologías que el país también debería acceder y entender. Entonces ahora sí nos queda entender bien quiénes van a estar detrás de todo esto, qué perfiles van a ingresar ahí, ¿no es cierto? Porque, como tú mencionas, el otro lado también se está preparando. Entonces hay que tener en cuenta que Así no es. podemos quedarnos atrás en ese sentido y es clave que el país avance a estos temas y para ello nosotros sí promovemos que exista una gobernanza de datos. Es clave y ese es un tema que en el país aún no se establece. De hecho, Así es. nosotros estamos trabajando en pilotajes con el gobierno, con algunos ministerios y es clave que ahorita con esta ley se acelere eso muchísimo, porque si no, justamente va a quedar lo que tú mencionas, un rezago entre lo que pasa en la actualidad Así es. versus lo que la ley te dice. Bueno, es urgente realmente. Ahora, Julio, para cerrar esta conversación, ¿cuáles serían los puntos entonces que más preocupa en este sentido de esta ley de inteligencia? Sí, yo creo que ahorita lo que nos toca es entender bien cómo se va a elaborar el reglamento. Para el reglamento necesitamos tener mesas temáticas y técnicas específicas, porque como tú ves, es un tema muy técnico. Entonces, si se va a hablar de la parte jurídica, esa es una mesa, pero no deben dejar detrás toda la parte de ciberseguridad, toda la parte de interoperatividad de sistemas de datos, de gobernanza de datos, esa es otra mesa que se tiene que discutir, y también los temas de derechos humanos. ¿Cómo vamos a velar que también esta ley no vaya más allá de, ¿no es cierto?, violaciones de los derechos humanos? Ya hay casos internacionales, hay estándares interamericanos que se deben Claro. tomar en cuenta para esto. Entonces, yo siento que hacia allá debemos ir en este debate, si ya se va a discutir el reglamento, ¿no? Y más allá de eso, nos toca urgente generar capacidades. O sea, es clave que tanto quienes están en el poder ahorita como los que estemos en sociedad civil, en el sector privado, Ujú. periodistas y medios, porque Claro. también viola un tema el acceso a la confidencialidad de las fuentes, estemos conscientes de todo esto. Entonces yo siento que ahorita la sociedad civil nos tenemos que organizar y colaborar entre justamente quienes trabajan derechos humanos, quienes trabajamos derechos digitales, quienes trabajan tecnología y ciberseguridad, y generar estas mesas de trabajo y diálogo, porque yo creo que es clave. Y hay procesos que el gobierno ya ha llevado como co-creación, por ejemplo, gobierno Ujú. abierto, que se habla muchísimo de cómo el gobierno toma decisiones con la ciudadanía. Que es bastante exitoso, de hecho. Exacto, y que de hecho creo que pueden aplicar tranquilamente ese tipo de metodologías, hacerlo ahora y generar mesas de trabajo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque no es un tema, digamos, que va a pasar desapercibido. De aquí en adelante, el tema de inteligencia artificial nos obliga a tener mucho cuidado con los datos y qué gestionamos detrás de todo eso. Entonces, Así para es. nosotros es un tema clave que ya a nivel de sociedad lo debemos trabajar y más bien este tipo de espacios nos ayudan a difundir mucho más para que las personas estemos conscientes de que estos son temas que sí o sí debemos tratarlos en el país, más que nunca ahorita. Así es, más que nunca estar, ojo con eso. Gracias a Julio López, cofundador y director de proyectos de Fundación Daltaraz. Gracias por acompañarnos en esta mañana para conversar los peligros de esta ley de inteligencia y lo que tenemos que tomar en cuenta. Y como dice Julio ahora, el reglamento es clave para que pueda darnos esa tranquilidad de protección de datos a los ciudadanos. Gracias, Julio, por acompañarnos Muchas nuevamente. gracias a ustedes.